La segunda sala entra en sesión. Alegatos de admisibilidad, causa rol 2808, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Patricio Contese respecto a los artículos 180, 205, 212 y el inciso segundo del artículo 217 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el señor relator Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 16 de marzo de 2015, Patricio Contese González ha requerido esta magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 180, 205, 212 y 217, inciso segundo del Código Procesal Penal, referidos a la investigación por parte de los fiscales y su dirección, la entrada y registro en lugares cerrados, el procedimiento para el registro de lugares y la incautación de objetos y documentos. La gestión invocada para formular este requerimiento de inaplicabilidad es el denominado caso Penta en su denominada arista Soquimich, una investigación penal en curso ante el Ministerio Público y el octavo Juzgado de Garantía como Tribunal de Control de la misma, en el marco de imputaciones por cohecho, lavado de activos, soborno y delitos tributarios. Alega el requerente que la aplicación de la preceptiva impugnada infringiría sus garantías constitucionales, en específico la de igualdad ante la ley, contenida en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política, y las del artículo del artículo 19, numeral tercero de la misma norma fundamental, específicamente las de legalidad del juzgamiento y del racional y justo procedimiento. Conjuntamente alega como infringía la letra F del numeral séptimo del mismo artículo 19 en cuanto a su derecho a no autoincriminarse en causa penal. Y finalmente alega como infringido los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política. Afojas 2 señala que el Ministerio Público, sin habilitación legal, pretende hacerse de antecedentes en oficinas de su representada, según señala literalmente. Señala que los antecedentes que se pretenden nada tienen que ver con la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en el marco de la investigación en curso. Señala haber iniciado un proceso de cautela de garantías al estimar que dichas actuaciones investigativas al amparo de los preceptos impugnados infringirían sus derechos fundamentales. Afojas 3 y siguientes expone que el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra de Pablo Wagner y María Carolina de la Cerda por delitos tributarios reiterados y que a Carolina de la Cerda se le imputa la elaboración de una boleta que sería falsa por más de 8 millones de pesos a partir de una recopilación de antecedentes administrativa, señalando que con ella y con la retención de impuestos el Soquimich alteró su base imponible con una prestación de servicios inexistente y que por esa vía habría obtenido una rebaja de impuestos a la renta de primera categoría. Al amparo de la normativa impugnada, señala que el fiscal Sabas Chaguán requirió la entrega voluntaria de toda la contabilidad de SQM desde el año 2009 hasta el año 2014. Expone que ello se hizo al margen de las facultades que la ley le concede a la Fiscalía, pues expone la investigación no puede exceder el marco de la querella que se formuló en función de esa factura, infringiendo además los artículos sexto y séptimo de la Constitución al arrogarse competencias que son propias del Servicio de Impuestos Internos, vulnerando así la igualdad ante la ley y la protección de los derechos, la igual protección de los derechos establecida en el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución, al mismo tiempo que se le estaría obligando a autoincriminarse en violación del numeral séptimo letra H del artículo 19 de la Carta Fundamental. Afoja 6 denuncia la falta de habilitación legal del Ministerio Público al no ser los hechos propios de la acción penal del Servicio de Impuestos Internos, que es el órgano encargado de la fiscalización de la legislación tributaria. Respecto a este punto, expone que por los artículos 97 y 162 del Código Tributario, la decisión de ejercer la acción penal es exclusiva y discrecional del director del Servicio de Impuestos Internos y ello tiene como base la recopilación de antecedentes que en sede administrativa se realiza al amparo del artículo 161 del Código Tributario. Cuestión que es totalmente distinta de la investigación penal que realiza el Ministerio Público, que está regida por todas las garantías del racional y justo procedimiento que contempla el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución. Afojas 11 señala que se le estaría aplicando un instructivo del Ministerio Público sobre actuaciones de los fiscales en delitos económicos, en función del cual
El ente persecutor podría orientar la investigación hacia otras personas responsables, distintas de las querelladas, sin perjuicio de requerir luego, cuando corresponda, la actuación del Servicio de Impuestos Internos, formulando la querella. Concluye posteriormente que el hecho denunciado por el Servicio de Impuestos Internos al ejercer la acción penal vía querella encuadra y limita la investigación, la cual no podría excederse de dicho marco. A Fojas 12 detalla una serie de diligencias pedidas por el Ministerio Público, más allá de la investigación por la querella de dicha factura en contra de la aludida imputada, pidiendo la contabilidad de un conjunto de sociedades a raíz de dicha operación, incluyendo toda la de Sokimich desde julio del año 2009. A Fojas 13 señala que la decisión del Ministerio Público de requerir documentación contable por este periodo de 2009 a 2014 no se relaciona con el hecho esclarecer y que no es racional ni justo exceder ese marco, resultando desproporcionado, irracional y desajustado si se le contrasta con el marco constitucional que invoca. Expone que la preceptiva habilita a recabar antecedentes solo del hecho que se investigare, cosa que en la especie no ocurre, pues está yendo más allá, según detalla y reitera Fojas 14 y 15. Razona latamente acerca de los conceptos de racionalidad y justicia, derecho a la defensa y garantía de no autoincriminación, y señala que al desconocer los hechos que habilitan a requerir información en tanto marco de la investigación, mal puede saber a qué se refiere el examen que pretende hacer el Ministerio Público y mal puede defenderse si no sabe de qué tendría que hacerlo, transformándose la entrega de información en un verdadero acto de autoincriminación, haciéndosele renunciar por esa vía al derecho a la defensa. Expone que quien legalmente puede guardar silencio y no declarar, también puede negarse a entregar documentos que lo incriminen. Expone que las normas serían decisivas para habilitar a los actos investigativos que pretende la Fiscalía y, por otro lado, señala que son sus derechos los que se encuentran vulnerados. Solicita la inaplicabilidad de la preceptiva ya aludida y, posteriormente, pide, comillas, la aplicación directa de las facultades del director del Servicio de Impuestos Internos del artículo 162 del Código Tributario para que cese toda actividad investigativa en su contra o de terceros mientras no se le entregue al Ministerio Público la habilitación expresa por el Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente, presentó el requerente un escrito aclarando que actúa por sí en calidad de imputado, pues en tal condición se le citó a declarar. Posteriormente, el requerimiento fue acogido a tramitación por la segunda sala de este tribunal, tras constatar el cumplimiento de los requisitos formales que al efecto establecen los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal y, para efectos de poder pronunciarse acerca de la admisibilidad de dicho requerimiento, la sala decretó la suspensión parcial y temporal del procedimiento en la investigación invocada y se convocó a las partes a alegar acerca de la admisibilidad. Como cuestiones adicionales, se formularon dos solicitudes respecto de la suspensión del procedimiento, una de aclaración y otra para dejarla sin efecto. También se formuló una solicitud de inhabilitación por parte del Ministerio Público respecto de uno de los señores ministros integrantes de la sala, la cual fue rechazada. Posteriormente, con anterioridad, el ministro, señor Cristian Letelier, formuló por sí una solicitud a la sala para que se le tuviera por inhabilitado, atendido que se le estaba cuestionando su imparcialidad y finalmente dicha solicitud fue acogida por la sala y en función del artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal que habilita a completar la sala con ministros de la otra sala, se convocó a alegar a uno de los señores magistrados de la primera sala. Es todo, señor presidente. Gracias, señor relator. Se han inscrito 7 abogados para alegar, 5 por 15 minutos y 2 por 10. Por el requirente, entonces, don Samuel Donoso Boasi, por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por el requirente, don Patricio Contese González, en estos autos solicitando se declare admisible el recurso de inaplicabilidad que hemos formulado. Voy a referirme a la admisibilidad basándome en las disposiciones del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional y me voy a partir por la última de las causales, es decir, la sexta, que dice cuando carezca de fundamento plausible. Su señoría excelentísima, ¿cuál es la cuestión de fondo que hemos formulado en estos autos?
el punto central es un punto de respeto a las garantías individuales de libertad y seguridad del ciudadano. Lo primero que uno debiera preguntarse en relación a este requerimiento de inaplicabilidad es si el inicio de una investigación en contra de un ciudadano por parte del Ministerio Público es una cuestión baladí. ¿Da lo mismo que el Ministerio Público investigue a una persona? O, por el contrario, se trata de una actividad que debe estar regulada y que solo puede ejercerse cumpliendo concretos requisitos establecidos en la Constitución Política y en la ley. Para responder la pregunta, hay que tener presente que el hecho de que un ciudadano esté sujeto a investigación no es indiferente a las garantías de la persona. El solo hecho de estar bajo investigación implica estar bajo sospecha, genera una afectación de los derechos del individuo, afecta su honra, más aún cuando se trata de procesos penales ampliamente difundidos en los medios de comunicación. Es decir, la respuesta es que no es baladí que un ciudadano esté sujeto a investigación. Establecido lo anterior, luego uno debiera definir, entonces, ¿cuándo puede el Ministerio Público someter a un ciudadano a una investigación criminal? Y para responder esa pregunta, uno debe revisar el tipo de acción penal que concede la ley respecto del delito. Y bien sabemos que existen los delitos de acción penal pública, los delitos de acción penal pública previa instancia particular, y voy a meter dentro de aquellos a los que yo denomino delitos de acción monopólica, y después están los delitos de acción penal privada. Respecto de los primeros, los de acción penal pública, que son la generalidad, la pregunta es, ¿cuándo puede el Ministerio Público desarrollar una investigación en contra de una persona por un delito que merece acción penal pública? ¿Hay algún límite o puede investigar siempre? Y sí existe un límite, y existe un límite en la ley. Y ese límite es que exista un hecho concreto que revista caracteres de delito. No es que el Ministerio Público pueda investigar cuando se le ocurre. No, tiene que cumplirse ese estándar que establece la ley. En el caso que nos ocupa, en el cual estamos hablando, como señalaba, de un delito de acción monopólica, ya me voy a referir a eso, pero en este caso, donde quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal es el Servicio de Impuestos Internos, deben cumplirse dos requisitos. Primero, que el hecho revista caracteres de delito. Que el hecho concreto revista caracteres de delito. Y segundo, que el Servicio de Impuestos Internos haya ejercido la acción penal. Sin esos dos requisitos, el Ministerio Público no debiera poder someter a una persona a investigación. Y ese es el tema que hemos sometido al conocimiento de este Tribunal Constitucional. Y no es menor, ya que su respuesta, su señoría excelentísima, va a determinar, por un lado, cuáles son los grados de libertad que el ciudadano tiene en nuestro Estado de Derecho. Y en segundo lugar, va a establecer cuál es el límite que tiene el Ministerio Público para investigar a los ciudadanos. Confiamos en que la respuesta de nuestro máximo órgano constitucional no sea dejar al ciudadano indefenso y expuesto a ser investigado cuando lo determine y por lo que le parezca al Ministerio Público, que es lo que sostenemos ha venido en cierta forma ocurriendo en el proceso en el cual incide este recurso de inaplicabilidad. El punto final, su señoría excelentísima, que sometemos al conocimiento de este Tribunal Constitucional y que creemos que es una materia relevante y que en consecuencia requiere que este Tribunal Constitucional la conozca y se pronuncie, es quién pone el límite a investigar a un ciudadano. ¿La ley y la Constitución política o aquello corresponde a los propios fiscales? El conflicto normativo que hemos propuesto en este proceso se vincula con el proceso denominado Penta y ahora su arista Sokimich, ampliamente divulgados en los medios de comunicación. ¿Y cuál es el punto, su señoría excelentísima? Y la verdad es que entre que presentamos el requerimiento y esta fecha han pasado muchas cosas que cambian evidentemente el escenario en el cual estábamos a la fecha en que presenté el requerimiento respecto de hoy día. Por de pronto, entre el lunes y hoy se han presentado una serie de acciones penales por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo cual es todo lo contrario de aquello que ocurría a la fecha en que presenté el requerimiento. Y adicionalmente también una medida intrusiva, como era la incautación de toda la contabilidad de Sokimich del año 2009, año tributario 2009, año tributario 2014, también entiendo que se cumplió por otra vía, pero se cumplió. No obstante todo aquello, la materia
propuesta a este excelentísimo tribunal sigue siendo relevante. ¿Y qué es lo que pasaba hasta antes de que ocurrieran todos estos otros hechos? Y lo que ocurría era que en el proceso Penta, o Sokimich, o como lo denominemos, el proceso seguía ante el octavo juzgado de garantía, se había interpuesto una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, pero era una querella referida respecto de Sokimich a una sola boleta. Una boleta emitida por una señora de nombre Carolina de la Cerda en julio del año 2009. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en ese proceso? Que ya en enero el Ministerio Público había dado una instrucción particular a la Policía de Investigaciones para que interrogara a todas las personas que habían emitido boletas en el mes de julio de año 2009, citara a todas las personas y las interrogara respecto a si habían prestado o no habían prestado los servicios. Y posteriormente, además, está, que más de público conocimiento, el hecho de haber requerido la entrega de toda la información contable del año 2009 al 2014. Es decir, tenemos esas dos diligencias de investigación amplias. Una respecto de personas que no aparecían en la querella, todas las personas que habían emitido boletas en julio del año 2009, y otra más amplia aún, que era requerir toda la contabilidad de Sokimich desde el 2009 al 2014, todo eso amparado en una querella que tenía una boleta por ser investigada. En consecuencia, lo que sosteníamos en el requerimiento era que las diligencias de investigación superaban ampliamente lo que era la acción penal ejercida, y en consecuencia era una investigación que no tenía sustento en lo que había sido la acción penal. Y si volvemos atrás al requisito que yo señalaba para que pueda el Ministerio Público investigar un delito de acción monopólica, evidentemente no se estaba cumpliendo. Esa argumentación, su señoría excelentísima, estaba basada en lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, que es el que establece el carácter monopólico de la acción penal en materia de delitos tributarios, donde se señala que las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena corporal solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del servicio. Posteriormente, incluso el 162, inciso sexto, establece qué es lo que puede hacer el Ministerio Público si dentro de una investigación por delitos comunes se encuentra con algo que aparentemente tiene características de delito tributario. Y lo que dice el 162, inciso sexto, que evidentemente está regulando el accionar del Ministerio Público en relación a un eventual delito tributario, es: el Ministerio Público informará al servicio a la brevedad posible los antecedentes que tomara conocimiento. Es decir, el rol del Ministerio Público respecto de algún hecho que le aparezca en alguna investigación que pareciera delito tributario es informar al servicio, no accionar penalmente. De lo dicho, lo que se puede colegir es que los hechos que puedan revestir características de delito tributario en nuestro sistema solo pueden ser investigados por el Ministerio Público previa querella o denuncia. Y lo que sostenemos en el recurso de inaplicabilidad es que en la medida que el Ministerio Público desarrolle una investigación sobre hechos que puedan revestir características de delito tributario sin tener querella o denuncia previa, esa actividad en un proceso penal del Ministerio Público, sin haber querella o denuncia, deviene en que se tornen inaplicables por inconstitucionalidad los artículos 180, 205, 212 y el inciso segundo del artículo 217, todos del Código Procesal Penal, y evidentemente en este proceso del octavo juzgado de garantía en que incide el requerimiento. Por cierto, su señoría excelentísima, esto afecta la garantía de igualdad ante la ley de mi representado, tanto en el ejercicio como en el derecho a defensa, el debido proceso. Evidentemente, el proceso está siendo contrario a la racionalidad y a la justicia. Y afecta el principio de no autoincriminación, consagrado en la letra F del artículo 19, número 7 de nuestra Constitución Política. Y adicionalmente entra en colisión con los principios de legalidad, con el principio de legalidad establecido en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución Política. El artículo 6 establece que el Ministerio Público debe ajustar su actuar a la ley. Y dicha ley, su señoría excelentísima, dicha ley en la especie es el Código Tributario, que restringe las funciones del Ministerio Público en tanto no ejerce el servicio de impuesto interno en su acción penal. Y por cierto, el artículo 7, que establece que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, y señala al final que todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará la responsabilidad y sanciones que señale la ley. Es decir, su señoría excelentísima, estamos en presencia de una contradicción, de un conflicto de constitucionalidad, esto es frente a una contradicción directa, clara y precisa entre determinado precepto legal que se pretende aplicar, los preceptos legales del Código Procesal Penal, y la normativa constitucional.
Brevemente quiero referirme al artículo 83 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Ministerio Público dirige de manera exclusiva el proceso penal, las investigaciones penales. Al respecto, lo que quiero hacer hincapié es que lo que dice el artículo 83 es que el Ministerio Público dirigirá de manera exclusiva las investigaciones. El punto acá no es que dirija exclusivamente las investigaciones. El punto acá es que no puede iniciar una investigación sin atenerse a la ley. Y el mismo artículo 83 confirma aquello, porque al final del 83, ¿qué es lo que dice? Y en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Y si uno va a la ley, al 162 del Código Tributario, como al 166 del Código Procesal Penal, la forma en que la ley establece que puede ejercer la acción penal pública es que tiene que esperar a que el Servicio de Impuesto Interno ejerza la acción penal. Posteriormente al ejercicio de nuestro requerimiento, el Ministerio Público presentó un escrito que circula en Internet, a mí no me ha llegado notificación todavía del octavo juzgado de garantía, donde se pedía la diligencia intrusiva de allanamiento e incautación en Sokimich, pero basado, aparte de los delitos tributarios, en otros delitos. Y ahí se mencionaban cohecho y otros delitos más. Sin perjuicio de que de todas formas debería cumplirse el requisito respecto de estos otros delitos de existir un hecho concreto que revista caracteres de delito, resulta que no obstante esa argumentación del Ministerio Público, el problema de fondo que hemos formulado en el requerimiento constitucional interpuesto en estos autos de inaplicabilidad sigue teniendo plena validez independiente de que se argumenten otros delitos en el proceso. Su señoría ilustrísima, quiero, y con esto voy a dejar una minuta a mi alegato, y quiero acompañar una sentencia, la 67, Rol 6723 del año 2007, de la excelentísima Corte Suprema, donde la excelentísima Corte Suprema, y hay otro fallo que es del año 88, que señala lo mismo, dice, es de hacer notar que a esa fecha ni el director del Servicio de Impuestos Internos ni el Consejo de Defensa del Estado habían deducido denuncia o querella en contra de Fernández. Fernández era el imputado en este caso. Únicos modos de iniciar los juicios criminales por delitos tributarios, según el artículo 162 del Código respectivo, de manera que no se habría satisfecho el requisito de procesabilidad que, según alguna jurisprudencia, establece el precepto del artículo 162. Y en la jurisprudencia, que está en la caseta número 91, página 92, que es otro fallo que se cita en este, se señala que lo mismo, pero se agrega que por reglas, tal disposición por reglar normas de procedimiento es de orden público, por lo que su omisión determina la nulidad absoluta del proceso correspondiente por aplicación de los artículos 84, inciso 3 del Código de Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal. Dejo efectus videndi dicha sentencia. Lo mismo que una sentencia, Rol 1185 de este excelentísimo tribunal, referida, son básicamente 3 sentencias que estoy dejando, referida a la primacía que tiene la persona humana, su dignidad y libertad natural como límites al ejercicio de la soberanía y como deber de los órganos del Estado, su respeto. Finalmente, una sentencia de un juzgado de garantía de la magistrada María Francisca Zapata, que establece en relación a un problema con el artículo 186, era básicamente al Ministerio Público se le había exigido un plazo para formalizar la investigación, el Ministerio Público no había cumplido ese plazo con formalizarla, pero tampoco cerraba la investigación, y en consecuencia se le pide al juez de garantía que ejerza la cautela de garantía. Y lo que dice el tribunal es que básicamente sostengo que la respuesta surge del propio ordenamiento jurídico que contempla entre sus ejes fundacionales el respeto por los derechos fundamentales del enjuiciado, asociando a la infracción, restricción, perturbación o privación de estos derechos una consecuencia inmediata, que es la privación de los efectos del acto transgresor. Es decir, su señoría ilustrísima, hay jurisprudencia respecto de que es requisito necesario que previamente se ejerza la acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos antes de que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación por delitos tributarios. Entiendo que se me acabó el tiempo, señor presidente. Así es. Tiene un minuto para cerrar. Gracias. Bueno, básicamente quería referirme a que estamos legitimados, somos parte del proceso, mi representado es imputado. La cuestión que estamos promoviendo se refiere a preceptos legales
Existe una gestión judicial pendiente, lo que está acreditado en el certificado respectivo. Y en conclusión, la acción de inaplicabilidad que hemos formulado en auto, por todas las consideraciones que expuse, se encuentra cumplido a cabalidad cada uno de los requisitos para que sea declarada admisible. Finalmente, solicito declarar admisible la acción de inaplicabilidad interpuesta en auto y mantener la suspensión del proceso decretada. Bien, muchas gracias. Entonces, en segundo lugar, por el Ministerio Público, alega don Sabás Chaguán por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia, excelentísimo señor presidente, solicito que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad, básicamente por carecer de fundamento plausible, o diciéndolo en los términos del artículo 93, inciso 11 de la Carta Fundamental, por no encontrarse razonablemente fundado. En primer lugar, la falta de fundamento plausible. Estimo que este requerimiento carece de fundamento plausible de manera tan evidente que este defecto constituye un obstáculo absolutamente insalvable para que se pueda admitir el mismo. ¿En qué se refleja esta falta de fundamento? En diversos tópicos, los cuales muy someramente, concretizo a continuación. En primer lugar, una falta de legitimidad activa por parte del requirente. En efecto, la falta de fundamentos mínimos dicen relación con la absoluta falta de legitimidad activa, como digo, del requirente don Patricio Contese González. Ya que de la lectura del requerimiento no queda claro, y el propio abogado patrocinante tampoco lo aclara cuando Fojas 37 señala que comparece como imputado, porque textualmente en el requerimiento se señala que el Ministerio Público pretende hacerse de una serie de antecedentes desde, comillas, la oficina a mi representada, y después dice que es imputado, lo cual, a la luz de lo que dispondré a continuación, tampoco tiene importancia, pero sí hay una falta de legitimidad activa. O sea, no se sabe cómo comparece. En segundo lugar, resulta evidente, y es reconocido incluso por el mismo abogado patrocinante, que permanece esta duda respecto de la calidad en que comparece el señor Contese y los intereses que dice representar. Todo es que además, si bien a la fecha de interposición del requerimiento, al parecer, era representante legal, comparece así, después dice que comparece como imputado, hoy es un hecho público notorio que ya no representa legalmente a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, en adelante SQM. Por lo demás, y en ese mismo orden de ideas, las diligencias intrusivas que el Ministerio Público ha solicitado y que se encuentran paralizadas por decreto del excelentísimo tribunal, se refieren precisamente a la empresa SQM, la cual no ha comparecido en esta instancia. En definitiva, el requerente no es representante de la empresa y tampoco ha comparecido, como digo ella, a este excelentísimo tribunal. En segundo ámbito de argumento, la improcedencia de esta acción constitucional para impedir, neutralizar o impedir ciertas actuaciones o diligencias del Ministerio Público. ¿Por qué lo digo, señorías excelentísimas? Porque, en definitiva, lo que se pretende por esta vía es, como digo, impedir, entorpecer, cuestionar o impugnar ciertas actuaciones investigativas que se van a hacer o se están haciendo o se iban a hacer por el Ministerio Público. Y este excelentísimo tribunal lo ha declarado reiteradamente en diversos requerimientos que ha fallado, que esto obsta a la admisibilidad de los mismos. Así, por ejemplo, tenemos requerimiento 1264, el 1286, el 1780. Muy brevemente cito, señoría. El reproche planteado en la acción deducida en estos autos, en consecuencia, parece dirigido en contra de actuaciones tanto del Ministerio Público como del juez, que conoce del proceso criminal sublite. 1264 el rol. Considerado séptimo, o mayor abundamiento, esta magistratura ha declarado recientemente que la inaplicabilidad no es la vía idónea para declarar que un tribunal, y se hace explicable al Ministerio Público, ha actuado ilegalmente, aunque se alegue que con ese actuar ilegal se haya excedido la competencia y con ello afectado la Carta Fundamental. Pues la acción constitucional referida solo está llamada a pronunciarse en caso que la afectación de la Constitución política se produzca en razón de la aplicación de un precepto legal, cuyo no es el caso. Y es un requerimiento muy similar a lo que ha impetrado el requirente. En tercer lugar, hay una inexistencia clara de un conflicto de constitucionalidad, porque por el contrario hay un conflicto solo de legalidad. ¿En qué sentido? Lo que se pretende es que se obtener un pronunciamiento de esta excelentísima magistratura sobre un conflicto que no es de índole constitucional, sino que orden meramente legal, como he dicho. Y respecto a ello, siendo de esa laya, es precisamente el ordenamiento jurídico en su totalidad, no la Constitución solamente, y no es competencia de este excelentísimo tribunal, quien prevé los mecanismos para superar esta colisión eventual colisión entre normas legales. Así, por ejemplo, si el requiriente sostiene que se ha conculcado alguna garantía, por ejemplo, en la obtención de la prueba,
se ha pisoteado alguna garantía constitucional, tiene el artículo 276 del Código Procesal Penal para reclamar la exclusión de esa prueba por ilicitud constitucional. Y además, conviene advertir que ejercer la acción penal en su caso, como dice el artículo 83 de la Constitución, no es lo mismo que iniciar una investigación penal. Cosa muy distinta. ¿Y por qué lo digo? Por todo el contexto de lo que estoy explicando. Pero además, hay una serie de normas que acrisolan el respeto por las garantías constitucionales dentro del Código Procesal Penal y no las normas que ha citado precisamente el requirente. Así, por ejemplo, el ya citado artículo 276, el artículo 10 de la cautela de garantía, que utilizó el requirente, el artículo 154, la intimación de la orden de detención, el artículo 9, si el Ministerio Público requiere una actuación que vulnera alguna garantía, que puede impedirla, perturbar o restringir su pleno ejercicio, requiere autorización judicial previa, lo que se ha hecho en todos y cada uno de los casos de esta causa. Ahora, ese conjunto de normas resuelven este eventual conflicto, y no hay un conflicto entonces entre una norma de rango absolutamente superior, donde se sitúa la competencia de este excelentísimo tribunal, cuál es la Carta Fundamental, y una norma legal de rango inferior. Aquí se nos argumenta que hay dos normas legales en colisión, y por ende eso no está llamado a resolverlo este alto tribunal, que debe reservarse para otros asuntos de mayor calaña, o de mayor entidad, mejor dicho. Acá hay un conflicto eventual entre dos entes administrativos, el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. No olvidemos que la doctrina procesal penal es unánime en calificar la etapa de investigación como una etapa administrativa con control jurisdiccional de los jueces de garantía y eventualmente de los tribunales de alzada. Entonces, lo que no se puede pretender exigir por parte de este requirente es que el excelentísimo tribunal se pronuncie sobre un eventual conflicto que nuestro ordenamiento jurídico ha puesto en manos del juez ordinario, del juez de garantía, de la Corte de Apelaciones y excepcionalmente de la Corte Suprema. Por lo demás, el Parlamento, para enfatizar el carácter de garantía que debe hacer respetar el juez, le puso precisamente ese nombre, juez de garantía. En el proyecto de Código Procesal Penal, su nombre era juez de control de la instrucción, a la usanza alemana, y para enfatizar que es él, el magistrado llamado a cautelar la garantía, que por ejemplo el requirente alega conculcadas, es precisamente entonces ese magistrado el que tiene que resolver este presunto eventual conflicto legal. Voy a ese punto más adelante. O entro de inmediato, señoría excelentísima. Hay una eventual colisión. Hay una colisión pretendida con el artículo 162 del Código Tributario versus el 217 inciso segundo, el 202, el 205 y la playa de normas que alega vulnerada el señor requirente. Porque por muchos esfuerzos que haga el requirente para elevar el conflicto entre la Constitución y una norma legal, no lo hay. Y no lo hay porque en verdad sus cuestionamientos apuntan, como lo ha dicho él mismo, a desenmascarar o pretender desenmascarar una eventual colisión entre el artículo 162 del Código Tributario y las normas que alude del Código Procesal Penal, competencia que escapa a la competencia la redundancia de este excelentísimo tribunal, como lo ha resuelto por lo demás reiteradamente. O sea, la verdadera naturaleza del conflicto que se pretende instalar es que la constitucionalidad o la falta de ella respecto a la actuación investigativa del Ministerio Público, de los fiscales del Ministerio Público, quedaría, siguiendo la lógica del requerimiento, sujeta a una eventual actuación de otro órgano administrativo, que es el Servicio de Impuestos Internos. ¿Pero para qué? Para la investigación de ilícitos que no solamente son tributarios. Porque si aparecen el ilícito tributario, el Ministerio Público debe, y lo ha hecho rigurosamente, poner los antecedentes en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos para que denuncie o se querelle, para que ejerza la acción penal, no necesariamente coincidente con el inicio de la investigación. Entonces, sostengo que hay una eventual colisión de normas entre el 162 y las que he venido señalando. Y así lo dice el propio requirente cuando precisa el meollo de su requerimiento, y cito muy brevemente, que señala que el Ministerio Público pretende requerir la autorización por parte del órgano jurisdiccional, juez de garantía, para ejecutar acciones para las cuales no se encuentra ni previa ni especialmente habilitado. De ello se desprende entonces que el conflicto de atribución eventual no es con la norma constitucional, sino que un conflicto presunto entre actuaciones de órganos administrativos que por arte de bililoque se quiere elevar al cuestionamiento de rango constitucional y por una vía inidónea. El requerimiento de inaplicabilidad no es el mecanismo idóneo para esto, y no voy a entrar a fondo porque
escapa al objeto de esta audiencia. Pero aún, sigamos la lógica, aún si evaluamos la pretensión del señor Contese y su abogado desde el punto de vista de un precepto de rango legal que eventualmente pueda entrar en colisión, que establecería ciertas y determinadas condiciones para determinadas actuaciones del Ministerio Público, debo hacer referencia a lo resuelto por esta misma excelentísima magistratura en los autos sobre contienda de competencia número 1272, a propósito de la vigencia o no, o mejor dicho, de la constitucionalidad o no del artículo 90, inciso segundo de la ley 19.668. Cito muy brevemente. Concluir que el inciso segundo habría establecido, de la ley que cité, un requisito previo o de procedibilidad para la actuación del Ministerio Público limita el ejercicio de la función que a éste constitucionalmente le compete en términos que no se avienen con una interpretación armónica y sistemática de nuestro ordenamiento jurídico, particularmente con lo que dispone el artículo 83, que citó el requerente, que norma la existencia de este órgano constitucionalmente autónomo que represento, inciso primero la Carta Fundamental, primero la Ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, y el de la Ley 19.668. Y a mayor abundamiento, y es muy importante esta frase, muy breve, debe tenerse presente que el Ministerio Público debe proceder a investigar los hechos delictivos con la mayor celeridad y prontitud, para que dicha investigación sea, en la medida de lo posible, exitosa. Y ello claramente se pone en riesgo si se admite que la norma en estudio establece una condición previa para que pueda ejercer las atribuciones que la Constitución le confiere. Señoría, parafraseando el típico aforismo hermenéutico, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Ahora, volviendo al caso Sublite, se ha ejercido por el Servicio de Impuestos Internos la acción penal contra personas y por hechos concretos. Esos hechos en concepto de servicio constituyen delitos tributarios, pero además se ha señalado reiteradamente que constituyen en concepto del Ministerio Público otros ilícitos. Apropiación indebida, eventualmente en perjuicio de los accionistas minoritarios, otras defraudaciones, etcétera. Pregunto, señoría excelentísima, me pregunto, si se acoge el requerimiento que busca dejar sin efecto, inaplicable, las normas que cita el requerente, a la luz de lo que el propio Servicio de Impuestos Internos ha obrado, ¿qué herramientas investigativas para realizar medidas intrusivas le va a quedar al Ministerio Público en esta causa? Si vuestra señoría excelentísima acoge los argumentos del requerente y declara inaplicables el artículo 205, el 217 y todas las que ha citado, ¿cómo se va a realizar una diligencia intrusiva? No se puede. Queda sin armas el representante de la sociedad en el proceso penal, que es el Ministerio Público, y cuyo actuar está limitado por los juzgados de garantía, por el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal, por la Corte de Apelaciones y eventualmente por la Corte Suprema. Y por otra vía, por vuestra señoría excelentísima, cuando existe una colisión entre nuestra Carta Fundamental, la Constitución, y una norma de rango legal o eventualmente reglamentaria. Pero no cuando existe una contradicción entre dos normas legales, porque no es esta alta magistratura la llamada a resolverlo. Y finalmente, citando también la misma lógica prístina que emana de vuestros propios fallos, ¿qué pasaría si se acoge el requerimiento? Se produce lo que se ha llamado en un fallo un vacío legal. En el fallo recaído en los autos ROL 996. De accederse a su pretensión, cito, el resultado será la creación de un vacío legal que dejaría sin cumplirse un expreso mandato constitucional y, por consiguiente, en lugar de resolverse un conflicto de constitucionalidad, se provocaría una situación de hecho contraria a la Constitución, lo que priva de su razonabilidad al fundamento del requerente de autos. Digo lo mismo respecto al requerente de estos autos. Priva de razonabilidad esta doctrina, que me parece que es la correcta, porque estas normas que se pretenden declarar inaplicables son pilares fundamentales de la actuación del Ministerio Público en el proceso penal. Y finalmente, para ir concluyendo, señoría excelentísima, también es contradictorio y por ende deviene en falta de fundamento plausible el requerimiento de mi distinguido y querido colega. ¿Por qué? Porque está solicitando la aplicación directa de una norma. Está solicitando, y textualmente, en su libelo, al final de lo principal, solicito, 2, la aplicación directa de las facultades otorgadas por el artículo 162 del Código Tributario al Servicio de Impuestos Internos. Eso contraía el objeto de este requerimiento de inaplicabilidad. Lo que busca el requerimiento de inaplicabilidad es un efecto negativo, que no se aplique una norma por atentar contra la Constitución, no que, desechando una legal, se aplique otra legal por parte de vuestra señoría excelentísima. No tenemos conflicto jurídico con el Servicio de Impuestos Internos.
El Servicio de Impuesto Interno está ejerciendo sus labores y esas labores no impiden las propias del Ministerio Público, tal y como las propias del Ministerio Público no impiden ni entorpecen las del Servicio de Impuesto Interno. Finalmente, como anticipé, señoría excelentísima, esta investigación incluye, además de los posibles delitos de índole tributaria, otras figuras típicas, como serían defraudaciones, apropiación indebida, cohecho, y eso está inclusive mencionado en los propios antecedentes que ha citado, que son de público conocimiento el requirente. Y finalmente, un corolario para esta situación. La publicidad de la investigación no la busca el Ministerio Público, es inherente al sistema. Las audiencias son públicas y en esta investigación se ha actuado en todos los casos con pleno respeto de las garantías constitucionales y legales, cauteladas por los órganos jurisdiccionales creados al efecto, vale decir, los jueces de garantía, de los imputados, entre los cuales está el señor Contese. Finalmente, el Servicio de Impuestos Internos ha suministrado la información contable requerida por la Fiscalía, está por determinar si es fidedigna o no, de la Sociedad Química y Minera de Chile, que no se ha hecho parte en este requerimiento, y ha deducido el lunes 23 una querella por todos los periodos tributarios que el Ministerio Público ha tratado, decidía y cabalmente investigar y que se han visto perjudicados por una atribución legítima, por cierto, este excelentísimo tribunal, de paralizar el procedimiento. Por ello, solicito que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad y que además, consecuencialmente, y de acuerdo al artículo 38 de vuestra ley orgánica, excelentísimo tribunal, se deje sin efecto la suspensión del procedimiento. Muchas gracias. Y gracias a usted, señor abogado. En tercer lugar, por el Servicio de Impuestos Internos, alega don Cristian Vargas Méndez hasta por 15 minutos. Tiene la palabra el señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustrísima, vengo a alegar en representación del Servicio de Impuestos Internos en estos autos sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando desde ya que estos sean declarados inadmisibles en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que expondré a continuación. Pero, en primer lugar, quiero hacer presente algunos antecedentes previos, antes de referirme a las causales de inadmisibilidad, relativo a la suspensión del procedimiento decretada por su señoría en estos autos. Es importante hacer presente que, como cuestión previa, que con relación a la entrega de antecedentes contables por parte de la empresa Soquimich, Sociedad Anónima del Servicio de Impuestos Internos, este servicio el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 20 de marzo pasado, puso a disposición del Ministerio Público los mismos antecedentes, además de otros requeridos por la Fiscalía. El requerimiento de información de la Fiscalía, a juicio del Servicio de Impuestos Internos, se encontraba fundado en las facultades legales de los fiscales del Ministerio Público, por lo que procedía su entrega sin demora. En efecto, la remisión de la información al Ministerio Público tuvo por fundamento el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 180 del Código Procesal Penal, considerando el servicio que la solicitud de información se justificó por la Fiscalía en la investigación de los delitos de cohecho, apropiación indebida, contrato simulado y otros que señalaba el oficio remitido al Servicio de Impuestos Internos, y que la reserva de la información tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario excluye expresamente a los fiscales. Esta disposición legal prescribe que la prohibición de divulgar información al Servicio de Impuestos Internos o a sus funcionarios sobre la cuantía o fuente de las rentas o las pérdidas, gastos o cualquier otros datos relativos a ellas contenidos en declaraciones obligatorias de los contribuyentes, no obsta al examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito. Asimismo, su señoría excelentísima, en relación, como antecedente previo, cabe hacer presente que con fecha 23 de marzo pasado, el Servicio de Impuestos Internos efectivamente presentó una querella criminal contra los representantes legales de la Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima Comercial, por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97.4, inciso primero del Código Tributario, como asimismo en contra de todas las demás personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del ilícito señalado, a fin de que el Ministerio Público proceda a investigar los hechos que se describen. También, con fecha 24 de marzo de 2015, el Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional del Ministerio Público en contra de los representantes legales de la empresa referida, Sociedad Química y Minera de Chile, S.A., por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores del delito previsto y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, en carácter de reiterado, entre otros denunciados. Con la presentación de dichas acciones penales, el Servicio de Impuestos Internos ha ejercido efectivamente la facultad exclusiva de interponer denuncia
y querella por delitos tributarios, debiendo al Ministerio Público iniciar la investigación correspondiente. Hemos querido señalar como antecedentes previos lo indicado porque de esta manera la discusión de autos ha perdido en cierta medida relevancia en cuanto a los argumentos vertidos precisamente en el recurso que se interpuso por parte del señor Patricio Contese González ante este tribunal. Queremos también referirnos brevemente a las facultades del Ministerio Público y cómo ellas se relacionan con las facultades que confiere la ley al Servicio de Impuestos Internos en relación con los delitos tributarios. En primer lugar, cabe señalar que de la relación de diversos artículos del Código Procesal Penal, entre ellos el artículo 53 del Código Procesal Penal, el artículo 166, inciso tercero del mismo Código, el artículo 162 también del Código Tributario, pueden concluirse los siguientes asuntos. Primero, que el Ministerio Público, en virtud de sus competencias legales y constitucionales, puede practicar todas las diligencias que estime conducentes al éxito de la investigación respecto de todos aquellos delitos de acción penal pública, sin necesidad de una denuncia o querella de parte del Servicio de Impuestos Internos. Tratándose de delitos tributarios, el ejercicio de la acción penal corresponde exclusivamente al director del Servicio de Impuestos Internos, facultad legal que actualmente se encuentra delegada en el subdirector jurídico de la institución. Por lo tanto, es una acción pública previa instancia particular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, letra G del Código Procesal Penal. En este caso, tratándose de este tipo de delitos, el Ministerio Público se encuentra habilitado para practicar todas las diligencias conducentes a la comprobación de los hechos denunciados o que son objeto de una querella del Servicio de Impuestos Internos. Por otra parte, ejercida la acción penal, el Servicio de Impuestos Internos no tiene ninguna injerencia en las medidas que pueda decretar el Ministerio Público para el esclarecimiento de los delitos señalados, sin perjuicio de los derechos, desde luego, que pueda ejercer en su carácter de querellante o víctima si hubiera intervenido en esa calidad. En consecuencia de las disposiciones legales comentadas, resulta claro que en el caso referido a la empresa Sokimich, el Ministerio Público siempre pudo solicitar las diligencias que estimara conducentes para la investigación de la posible comisión de hechos constitutivos de delitos de acción penal pública, como los señalados anteriormente. Esto es, delitos de cohecho, apropiación indebida, otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de otro. En relación con las facultades del Servicio de Impuestos Internos en materia de delitos tributarios, el legislador, su señoría excelentísima, como ustedes bien saben, otorgó al director del servicio la facultad exclusiva de presentar denuncia o interponer querella por concepto de delitos tributarios. Facultad que está contenida en la letra G del artículo 7º de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos en relación con lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario. Ahora bien, en relación con la facultad que la ley otorga al servicio para decidir, en caso de delitos tributarios, deducir acción penal o perseguir administrativamente la sanción pecuniaria, cabe señalar que el ejercicio de esta facultad, si bien es discrecional, porque así lo establece el Código Tributario, ella siempre debe ser fundada y nunca arbitraria, que es lo propio de todo acto de la Administración. Es importante hacer presente al respecto que el Servicio de Impuestos Internos es una institución fiscalizadora que, en su carácter de tal, es un organismo autónomo, conforme lo establece el Decreto Ley 3551 de 1980 en sus artículos 2 y 19. El Servicio de Impuestos Internos, su señoría excelentísima, es un organismo técnico que tiene objetivos y facultades establecidas en la ley y a eso se debe, al cumplimiento de la ley. Ejerce sus atribuciones en el marco de un Estado de Derecho, en base a las disposiciones constitucionales y legales que los rigen, las que obligan a fundar sus decisiones y su actuar en consideraciones técnicas y objetivas. No puede el servicio atender a otros miramientos, cualquiera de ellos sean, políticos, sociales o de cualquier otra naturaleza. Por eso no puede atender a presiones para dirigir su actuar, por muy loables que sean los motivos que griman quienes los ejercen. Lo propio del Estado de Derecho es que las instituciones cumplan con las funciones que la ley les encomienda, sin aceptar presiones para actuar en cualquier otro sentido, por impopular que su función pueda parecer en una situación determinada. Por eso, del cumplimiento de las disposiciones legales y de su misión institucional, el Servicio de Impuestos Internos no puede apartarse ni un ápice. El Servicio de Impuestos Internos debe dar garantías a todos los contribuyentes que tendrán un trato igual por la institución, precisamente basado en el principio constitucional de igualdad ante la ley y de que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Cualquiera sea la profesión
u oficio de los contribuyentes, sean ingenieros, abogados, médicos, empresarios, políticos o funcionarios del Estado, el servicio debe considerarlos iguales respecto al cumplimiento de sus obligaciones impositivas. En materia de delitos tributarios, el actuar del Servicio de Impuesto Interno, desde luego, no puede ser arbitrario. Las decisiones que adopta deben ser siempre fundadas en antecedentes concretos y contundentes que surgen de la fiscalización y recopilación de antecedentes que el propio Servicio de Impuestos Internos realiza en cumplimiento de sus funciones, o de la información que remita el Ministerio Público cuando, investigando otros delitos, aparezcan hechos que puedan configurar delito tributario. Las decisiones, además, deben ser coherentes con los objetivos institucionales y una política que al efecto se ha definido. Precisamente desde el año pasado, el Servicio ha definido una política en materia de delitos, centrada en los ilícitos más graves y complejos que involucran a grandes evasores. Nunca es aceptable la existencia de grandes evasores, que a diferencia de otros contribuyentes más débiles, utilizan sus capacidades económicas para sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que sí son cumplidas por la enorme mayoría o la gran mayoría de los chilenos. Pero el combate a los delitos económicos y tributarios se hace aún más urgente ante una realidad de alta evasión tributaria que muestra índices en alza desde el año 2007. Esto no puede entenderse, desde luego, como una política antiempresarial. Todo lo contrario, quienes evaden impuestos afectan el normal desarrollo de los mercados y de la economía, al generarse ventajas indebidas frente a quienes sí cumplen con sus obligaciones tributarias, además de minar la posibilidad de mayores recursos para las políticas sociales que benefician a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ahora bien, con el objeto de poder ejercer adecuadamente la facultad de presentar denuncia o interponer querella, actualmente delegada en el subdirector jurídico del servicio, respecto de aquellas infracciones sancionadas con multa y pena privativa de libertad, este servicio, el Servicio de Impuestos Internos, ha utilizado desde hace años criterios objetivos y razonables como el monto del perjuicio al interés fiscal causado por los hechos ilícitos, la naturaleza y gravedad de la o las irregularidades sancionadas con pena corporal y pecuniaria, la posible propagación de estos ilícitos, el efecto ejemplarizador que podría lograrse con la acción penal, y si el contribuyente contó con asesorías contables o profesionales para evadir impuestos. Estos, entre otros, tales como la reiteración también del acto doloso. De esta forma se pretende que el actuar de esta repartición siempre se realice dentro del marco constitucional de respeto a los derechos esenciales de los contribuyentes, específicamente de su derecho a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República. Habiendo efectuado estas precisiones previas, quiero referirme ahora a las causales de inadmisibilidad por las cuales el presente requerimiento debe ser declarado inadmisible en opinión de este servicio. En primer lugar, creemos que el requerimiento de inaplicabilidad presentado, que nos ocupa, debe ser declarado inadmisible toda vez que no cumple con los requisitos establecidos en el inciso 11 del artículo 93 de la Constitución Política de la República, configurándose además la causal de inadmisibilidad contemplada en el número 6 del artículo 84 de la Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. En efecto, el requerimiento, a juicio de este servicio, carece de fundamento plausible. Por una parte, su señoría excelentísima, lo planteado por el requerente de auto es un asunto de mera legalidad que debe ser resuelto por los jueces del fondo. Y por otra, mediante el presente requerimiento se pretende impugnar una resolución judicial. Se trata, decíamos en primer lugar, de cuestiones de mera legalidad que corresponden al juez de fondo determinar su sentido, alcance e interpretación legal. En lo fundamental, el requerente estima que el Ministerio Público no puede solicitar autorización al juez de garantía para la entrada y registro de su oficina ni la incautación de la documentación contable de su empresa respecto a los años comerciales 2009 a 2014. Para ello argumenta que lo pretendido por la Fiscalía es la investigación de hechos constitutivos de delitos tributarios. Sin embargo, el órgano encargado legalmente para velar por la legalidad de las actuaciones señaladas es el juez de garantía que está conociendo el proceso, quien es precisamente la autoridad individualizada por la ley como la encargada de asegurar que no se vulneren los derechos de los intervinientes en el procedimiento y quien en definitiva deberá determinar si el Ministerio Público obra o no dentro de sus atribuciones constitucionales y legales al momento de efectuar dicho requerimiento. En consecuencia, al ser un asunto de mera legalidad, el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto debe ser declarado inadmisible. Al respecto, me permito recordar lo señalado por su señoría excelentísima en una sentencia de fecha 12 de junio de 2007,
que me permito brevemente leer la parte pertinente, señala en el número 6 que la aplicación de un precepto legal que resulte contrario a la Constitución y que corresponde apreciar al Tribunal Constitucional al conocer de una acción de inaplicabilidad, no es la eventual aplicación incorrecta o abusiva de dicho precepto que pudiera efectuar un tribunal, la que corresponderá corregir a través de los diversos recursos que contemplan las leyes de procedimiento, sino la aplicación de dicho precepto que rectamente interpretado y entendido infringe la Carta Fundamental. Por otra parte, cabe hacer presente que, en relación con este requisito de admisibilidad, que con posterioridad a la interposición del requerimiento de inaplicabilidad que nos ocupa, con fecha 16 de marzo del 2015, la empresa Sokimich, como ya lo señalamos, procedió a entregar en forma voluntaria al Servicio de Impuestos Internos información parcial de los antecedentes contables de su compañía correspondiente a los años comerciales señalados. Asimismo, y como también tuvimos ocasión de señalar, el Servicio de Impuestos Internos puso en conocimiento, envió ante un requerimiento de la Fiscalía los mismos antecedentes al Ministerio Público, porque así fueron requeridos en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales. Por otra parte, decíamos que el requerimiento carece de fundamento plausible porque por el mismo se pretende impugnar una resolución judicial. Efectivamente, por esta razón debe ser declarado inadmisible por cuanto se pretende impugnar mediante esta vía la resolución de fecha 12 de marzo de 2015, que resuelve no dar lugar a su petición, a la petición del recurrente, de fijar audiencia de cautela y garantía por resultar del todo improcedente. Pero no es esta, su señoría excelentísima, la vía idónea para impugnar la resolución de un tribunal. Al respecto, me permito también citar un fallo de este mismo tribunal, sentencia de fecha 25 de julio de 2013, recaída en los autos rol 2465-13, sentencia cuyo considerando 10 señala lo siguiente, que así la cuestión planteada constituye claramente una solicitud de revisión de resoluciones judiciales dictadas en el proceso ejecutivo, pues como se señalara por este tribunal a partir de la sentencia dictada en los autos rol 493, la acción de inaplicabilidad es una vía procesal inidónea para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, cesar, casar o anular estas, ya que la guardia del imperio de la ley en el conocimiento, juzgamiento y ejecución de los juzgados en general y de la sustanciación en particular de las causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales creados por ley a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento. En síntesis, luego de analizar el requerimiento en todas sus partes, su señoría excelentísima, podrá apreciar que en el requerimiento interpuesto por don Patricio Contese González se observa una clara falta de fundamentación plausible, vicio que obsta a su admisibilidad por parte de este excelentísimo tribunal. Por tanto, a su señoría excelentísima pido tener por evacuado el traslado conferido a esta parte y con el mérito de los argumentos expuestos declarar la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad formulada en estos autos. Muchas gracias, señor abogado. A continuación tiene la palabra por el Consejo de Defensa del Estado el abogado Juan Ignacio Piña, por 10 minutos. Muchas gracias a su señoría. Alego en representación del Consejo de Defensa del Estado ante su señoría excelentísima solicitando se declare inadmisible el requerimiento presentado por don Patricio Contese González. Básicamente, su señoría, porque no se cumplen las exigencias propias del artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues no contiene ni la exposición clara de los hechos y fundamentos que dan lugar a esta solicitud, ni tampoco explica adecuadamente cómo ellos podrían producir una infracción de rango constitucional. Específicamente, su señoría excelentísima, la admisibilidad de este requerimiento no debería prosperar tanto por la manifiesta falta de fundamento plausible que tiene, como a su vez porque la aplicación de las normas cuya inaplicabilidad se solicita no resulta, a pesar de algunas apariencias, decisoria litis, es decir, no resuelven el asunto. Creo, su señoría excelentísima, que a partir de las alegaciones anteriores ya por lo menos se ha sentado de un modo relativamente claro que es muy difícil sostener de que aquí tengamos una verdadera cuestión de carácter constitucional y que en general las alegaciones que se están virtiendo se refieren a discrepancias de mera legalidad.
En cuanto a la falta de plausibilidad en los fundamentos de este requerimiento, que es lo que convoca a partir del artículo 84, hay que poner un énfasis, su señoría, en que aquí en realidad no se están impugnando normas legales concretas y específicas porque una aplicación concreta pueda tener un resultado contrario a la Constitución. Lo que se hace, su señoría excelentísima, más allá de la retórica, la descripción, y etcétera, etcétera, lo que se hace es impugnar un sistema. Es impugnar un sistema, o en otros términos, el estatuto de investigación criminal que el legislador ha establecido. Eso es, no se trata, y no voy a hacer el ejercicio, su señoría excelentísima, de leer los artículos 180, 205, 212 o el inciso segundo del artículo 217, pero de su sola lectura, que es lo único que yo puedo hacer, invitar a su señoría excelentísima a revisar con la mera lectura, se da cuenta que se trata del estatuto de la realización de determinadas diligencias de investigación que el legislador ha tenido a bien establecer, cumpliendo un mandato constitucional, su señoría excelentísima. Cumpliendo el mandato que le da el propio artículo 83, voy a volver sobre esto en su minuto, al momento de la regulación del Ministerio Público en nuestra Constitución. Desde esta perspectiva, su señoría, falla este requerimiento en explicarnos cómo este estatuto que regula la forma de la investigación criminal resulta en su aplicación contrario a la Constitución. Voy a volver sobre esto en escasos minutos, pero claramente no es capaz de fundamentar por qué se vulneran el inciso primero y quinto del artículo 19, número 3, ni la letra F del artículo 19, número 7 de nuestro texto constitucional. No se observa en este requerimiento ninguna argumentación de esa naturaleza. Porque en el fondo, su señoría, como digo, lo que se está haciendo aquí es impugnar la forma en que el legislador ha cumplido el mandato del artículo 83 de la Constitución. Y aquí solo hay dos posibilidades, su señoría excelentísima. Es decir, o se está impugnando veladamente el artículo 83 de la Constitución Política de la República, es decir, ahí donde se establece el estatuto de la investigación penal, o lo que se está impugnando es una cuestión de mera legalidad. Cualquiera de estos dos factores, su señoría, es decir, cualquiera de estas dos cosas estuviera ocurriendo, no sería esta magistratura excelentísima la encomendada a resolverlo, puesto que estaría fuera de sus atribuciones. Lo que es verdaderamente importante, su señoría excelentísimo, es que hagamos un ejercicio y verdaderamente desentrañemos qué hay detrás de este requerimiento. Es decir, más allá de una lata argumentación, desentrañemos la verdadera solicitud. Y la verdadera solicitud o la verdadera impugnación que hace el requirente, a pesar de la argumentación y los malabares que se hacen para transformarlo en un conflicto constitucional, es la impugnación a la forma en que está llevando adelante una investigación el Ministerio Público. Eso es lo que está impugnando en realidad. En otros términos, su señoría excelentísima, y la verdad es que no hay que ir muy profundo, sino que basta la lectura de este requerimiento. Lo dice en su página tercera, si su señoría me lo permite, pero dice: así llegamos a la trascendencia que tiene en términos de garantías del imputado el que se cumpla estrictamente con lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario. Eso es lo que está pidiendo. Esa es su principal forma de impugnación. Aquí no se está dando cumplimiento al artículo 162 del Código Tributario. Podemos discreparlo o no, pero eso en realidad es lo que está impugnando. Eso es en realidad aquello de lo que se está quejando. El mismo requerimiento en las páginas 18 y 19, y si su señoría me lo permite voy a leer muy brevemente, dice: sin perjuicio de ello, como ya se reseñó, el Ministerio Público se encuentra requiriendo a la empresa Sokimich que le haga entrega de todos los antecedentes contables, etcétera, etcétera, entrometiéndose con ello en las privativas facultades que le fueron entregadas al Servicio de Impuestos Internos por el legislador, y como consecuencia de ello vulnerando las garantías que la Constitución me asegura. ¿Qué está haciendo su señoría? Está diciendo: mire, aquí en la forma que está llevando la investigación el Ministerio Público no está respetando una norma de rango legal, que es la que establece esta previa instancia del Servicio de Impuestos Internos para efectos de llevar adelante la investigación. Me voy a referir a eso muy brevemente. Ese es el meollo de la discusión, su señoría. Y ese meollo de la discusión dista mucho de ser una cuestión de carácter constitucional de la que su señoría excelentísima pudiera hacerse cargo. La pregunta: ¿por qué estamos aquí, su señoría? Bueno, por una razón muy simple, y tampoco podemos ser ingenuos. Básicamente, si esa es la discusión de verdad, la sede es aquella que tiene lugar en sede jurisdiccional de carácter penal. Y por lo tanto, el ordenamiento, este mismo legislador ha establecido una serie de mecanismos en cuya virtud se pueden impugnar estos hechos, que se refieren tanto de la exclusión de las pruebas que se puedan hacer en el marco de estas diligencias, incluso su no valoración, o incluso los recursos de nulidad. ¿Qué es lo que no le ofrece el sistema?
Lo que no le ofrece el sistema es una suspensión que sea funcional a su necesidad de esperar la prescripción. Desde esa perspectiva, su señoría, no se puede perder de vista que aquí lo que hay es un conflicto que en caso alguno contrapone una norma legal con nuestra Constitución. Por eso aquí hay una manifiesta falta de fundamento, una falta de fundamento plausible. En otros términos, no se indica adecuadamente por qué se produce la contravención con la Constitución, porque en realidad no es eso lo que se está haciendo. Se está haciendo una cuestión muy distinta. Voy a aprovechar de ser muy breve, ya que varias de las cuestiones los alegantes anteriores ya las han hecho constar. Solo dos consideraciones adicionales. Pero incluso, su señoría excelentísima, incluso si esto se refiriera eventualmente a una contravención normativa entre una ley y la Constitución, hagamos un ejercicio. ¿Qué pasaría si su señoría excelentísima acogiera este requerimiento y declarara en la especie inaplicable estas normas, que como digo no son normas legales concretas, sino que son más bien un estatuto? Su señoría, no sería decisivo en la resolución de estas cuestiones, porque subsiste el propio artículo 83 de la Constitución. Podemos discutir si el constituyente entró en demasiado detalle a la hora de establecer las facultades investigativas del Ministerio Público en el propio texto constitucional, pero incluso, su señoría excelentísima, si se declararan inaplicables las normas como solicita el requirente, el artículo 83 le seguiría permitiendo al Ministerio Público hacer lo que hoy día está haciendo. Y eso es precisamente lo que demuestra que esta norma no es decisorio litis en el sentido que fundamentaría su admisibilidad. Termino, su señoría, con una consideración a partir de la propia afirmación del requirente, porque cita una sentencia en la que claramente, de su propia lectura, además tengo la fortuna de que la ha dejado de efectos videndi para su señoría excelentísima, no voy a tener que dejarla yo, en que se establece por esta magistratura que estamos hablando, en el caso de la querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos, de un requisito de procesabilidad. ¿Cuál es el alcance de esa afirmación? ¿Significa que no se puede llevar adelante ninguna investigación mientras ese requisito no se haya cumplido? No, su señoría. Tenemos otros requisitos de procesabilidad previos en nuestro ordenamiento. Por ejemplo, el juicio de desafuero, un requisito de procesabilidad. ¿Impide la inexistencia de un desafuero que se lleve adelante una investigación? No, su señoría. Naturalmente, el Ministerio Público lo hace habitualmente cuando se trata de parlamentarios con fuero, lleva adelante las investigaciones. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Hay ciertos estadios procesales a los que no se puede acceder. Eso es lo que pasa si efectivamente esto es un requisito de procesabilidad, como el propio requirente ha argumentado. En razón de estas consideraciones, su señoría, el Consejo de Defensa del Estado solicita que se declare inadmisible este requerimiento y por ende, evidentemente, se deje sin efecto la suspensión de esta causa, puesto que adolece de manifiesta falta de fundamento y no es decisoria en la cuestión que nos convoca. Muy bien, muchas gracias, señor abogado. Les pedimos entonces que le den espacio a los que van a alegar a continuación. Bien, continuando, le corresponde hacer uso de la palabra por los diputados querellantes a Enrique Aldunate Esquivel hasta por 10 minutos. Se les recuerda a la señora abogados que este es un alegato únicamente de admisibilidad en base a las causales del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tiene la palabra. Señor presidente, con su autorización, alego en representación de mis mandantes a objeto que este excelentísimo tribunal declare la inadmisibilidad del requerimiento deducido por la defensa de don Patricio Contese. Y fundo la presente alegación, vuestra señoría excelentísima, sobre la base de la inconcurrencia de los presupuestos que establece la propia Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Pero antes que eso, vuestra señoría excelentísima, hay que tener presente lo siguiente. Se han escuchado muchas cosas los días previos a esta audiencia. Y sería bueno tener presente que la leyenda cuenta que cuando a Eisenhower se le consultó sobre su peor error de la presidencia, él respondió con una sola palabra, y dijo Warren. El periodista lo vuelve a inquirir, y le pregunta su segundo peor error, y Eisenhower contesta Brennan. Eso marca una cuestión que está muy presente en las discusiones que han ocurrido no solo en Chile, sino que en diversas latitudes. En la previa
al autoritarismo del año 33 en Alemania. En la República de Weimar también a los tribunales de justicia se les acusó de una crisis de confianza. Y si estamos aquí presentes, todos los intervinientes alegando sobre la admisibilidad de este requerimiento, es porque tenemos confianza en la República, porque tenemos confianza en la magistratura y porque en definitiva entendemos que la discusión es jurídica. Es una discusión jurídica acerca de una legítima pretensión de una defensa a la cual el resto de los intervinientes decimos que no corresponde. Y eso es fundamental, porque podemos ser escépticos de la razón, pero no podemos fallarle a obvio, no podemos ser escépticos de la voluntad. Creo, excelentísimo tribunal, que en este contexto aparecen claramente los presupuestos que establecen el artículo 84 que no se cumplen. Y una primera cuestión que me gustaría llamar la atención de este excelentísimo tribunal es lo que dice en relación, por ejemplo, con aquella noción de trascendencia de la norma impugnada, que nuestros tratadistas han recogido en los manuales que se ha escrito sobre las acciones de inaplicabilidad, y cito sobre el particular la página 28 de la obra del profesor Francisco Zúñiga, donde, y en lo pertinente me gustaría citar, vuestra señoría excelentísima, que el profesor Zúñiga nos señala que los preceptos legales impugnados deben ser aplicables al negocio judicial de que se trate. Y no solo deben ser aplicables, sino que dicha aplicación debe ser trascendente. Esto es, a la aplicación del precepto legal impugnado puede resultar decisivo en la resolución del asunto en materia del proceso. En ese contexto, obviamente, vuestra señoría excelentísima, podríamos solamente, y a título de ejemplo, y no voy a entrar en las argumentaciones que ya mis colegas han detallado, pero podríamos tomar, por ejemplo, la norma del artículo 214 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que se deriva de esa disposición? Que se regula la realización de entrega y registro. ¿Y qué es lo que pasa eventualmente ante la hipótesis de un hallazgo casual de evidencia? ¿Esa norma también podría tener trascendencia en la resolución que tome o adopte el tribunal? Evidentemente. Y muchas piezas de la investigación podrían darse presupuestos en virtud de los cuales que una investigación que se inicia conociendo de delitos de cohechos del particular, en virtud de los cuales habían cohechos también agravados por parte de funcionarios públicos, en virtud de esas primeras diligencias que se encuentran en esta investigación, efectivamente cuando se desarrollan estas actividades de entrada de registro, se encontraron con pruebas que efectivamente no tenían necesariamente una vinculación con esa actuación que hizo el Ministerio Público, pero sí una conexión funcional, una conexión de necesidad entre ese hecho principal y la evidencia que se encontró y que posibilitó que después, evidentemente, el Servicio de Impuestos Internos, haciendo uso de sus atribuciones exclusivas, iniciara las denuncias y las querellas que han permitido que esta investigación se vaya desarrollando. Pero en ese contexto resulta sumamente relevante tener presente esta disposición legal, porque desde esa perspectiva no se cumpliría tampoco con esa principal o ese presupuesto esencial de la acción de inaplicabilidad que está previsto también dentro de las causales de admisibilidad que contempla expresamente el artículo 84 en su numeral quinto de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal. Y sobre el particular, vuestra señoría excelentísima, recientemente este mismo excelentísimo tribunal, a propósito de una causa vinculada también a esta investigación, en la sentencia Rol 2768-15, también sobre una acción de inaplicabilidad, ha seguido igual predicamento, y sobre la base de la inconcurrencia de los presupuestos legales del artículo 84, numerales 5 y 6, ha declarado inadmisible esta acción constitucional. Y es por esa misma razón, vuestra señoría excelentísima, que venimos en solicitar que se declare la admisibilidad. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Ciudadano Inteligente, tiene la palabra el abogado Miguel Soto Piñeiro, hasta por 15 minutos. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparezco en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente a solicitar que se declare inadmisible el requerimiento que nos ocupa. Desde sus orígenes, la justicia constitucional adolece de un notorio, notable y conocido déficit de legitimidad, aún en países donde la misma responde a una tradición asentada, como los Estados Unidos de Norteamérica. Desde antiguo se escuchan voces en contrario, como las de Jefferson y Hamilton en el Federalista, rol asumido contemporáneamente con especial agudeza por Jeremy Waldron. En cuanto a Alemania, en lo histórico, basta traer a la memoria la polémica entre Schmitt y Kelsen, aún sin considerar la concepción particularmente restrictiva de la justicia constitucional de Kelsen. El estado actual
lo pone en evidencia el último principio de resolución de conflictos constitucionales del más importante constitucionalista alemán, Robert Alexis, indubio pro legislationem, indubio pro legislationem, indubio pro inadmisibilidad. Es la única concepción compatible con una percepción consciente de las virtudes y debilidades de la justicia constitucional. Este requerimiento incide en una causa penal de especial trascendencia, que ha sido objeto de amplia cobertura mediática. En más de un sentido, la atención del país está puesta en esta sala, lo que obliga a los miembros de este tribunal a ser especialmente conscientes en el ejercicio de su ministerio. A nuestro entender, este requerimiento no debería haber llegado a este estado de tramitación, pues es evidentemente inadmisible, no solo por la ausencia de un conflicto constitucional. De existir algún conflicto sería simplemente legal, sino antes porque rectamente interpretadas en el caso concreto, las disposiciones citadas en el requerimiento no se encuentran en conflicto. Toda la argumentación del requirente pivotea sobre un sofisma. ¿Cuál es? Que esta investigación es solo por delitos tributarios. Por lo tanto, la incautación de la documentación contable tiene como objeto establecer la existencia de delitos fiscales que no habían sido objeto de querella o denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos. Esta forma de argumentar da por probado precisamente aquello que se tiene que probar, que la investigación tiene como único y preciso objeto el establecimiento de delitos tributarios. Pues bien, es precisamente este presupuesto que el requirente da por probado por sí y ante sí el que no concurre en este caso, según consta en el mismo certificado que el requirente acompaña a su requerimiento. Pues la investigación no es solo para el establecimiento de delitos tributarios, sino que por el contrario se investigan también a lo menos delitos de cohecho y soborno. De hecho, la querella de ciudadano inteligente es únicamente por el delito de cohecho. Precisamente para establecer la existencia del delito de cohecho es indispensable contar con los antecedentes contables que den cuenta de pago que constituyen el beneficio económico que requiere el delito en cuestión. Vale decir, prácticamente no existe conflicto en referencia, por lo que cae por su base toda la argumentación del requirente. Pero es que además, precisamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, jurídicamente el conflicto no existe. Pues sin querella o denuncia al Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, con que investigara, no podría formalizar, pedir medidas cautelares o acusar por delitos tributarios. Solo podría informar al Servicio de Impuestos Internos. La ausencia de conflicto se traduce en la causal de inadmisibilidad de falta de un fundamento plausible del artículo 84, número 6, de la Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Pero es que además de existir un conflicto, que no existe el mismo sería simplemente legal y está sometido a la resolución del Tribunal de Garantía correspondiente, suspendida en la tramitación de este requerimiento. Nuevamente el requirente fonda su requerimiento en un sofisma, dando por probado precisamente aquello que hay que demostrar. El requirente asume por sí y ante sí que la interpretación que él hace de las normas tributarias que cita es la correcta. Sin argumentar, entiende que esas disposiciones impiden no solo una investigación formalizada, sino también una desformalizada, y muy especialmente impiden la práctica de las diligencias intrusivas
a que se refieren las disposiciones del Código Procesal Penal cuya inaplicabilidad solicita. Que ello sea así o no es un problema de interpretación legal, donde nada tiene que hacer ninguna disposición de rango constitucional. En la resolución del conflicto interpretativo en comentario no hay ninguna disposición de rango constitucional involucrada. Es al juez de garantía al que le corresponde resolver si en su mejor interpretación las disposiciones tributarias en referencia impiden que el Ministerio Público realice las diligencias intrusivas que pueda solicitar respecto de la documentación contable. La existencia de un mero problema de interpretación de leyes que no involucra ninguna norma constitucional configura las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 82 en relación al 80 y 84 número 6 de la Ley 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. Pero es que además el requirente no logra vincular las disposiciones legales cuya inaplicabilidad solicita con las disposiciones constitucionales que según él vulneraría la aplicación al caso de las referidas disposiciones legales. Respecto de la igualdad ante la ley que se dice consagrada en el artículo 19, número 3, inciso primero de la Constitución, la verdad es que ni en el requerimiento, ni en los alegatos orales del requirente se explica, se da una mínima explicación de qué forma la aplicación de los artículos del Código Procesal Penal pudiera ser contrario a lo dispuesto en la disposición constitucional citada. La explicación pura y simplemente no existe, no se desarrolla en absoluto. Dicha falta de desarrollo constituye la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica Constitucional. Respecto del inciso quinto del artículo 19, número 3 de la Constitución, una investigación racional y justa debe reconocerse que se hace un mínimo intento de fundamentación, pero siempre sobre la base de los dos sofismas antes requeridos. Lo único que el Ministerio Público podía investigar en relación a SQM es la causa sobre la que incide la querella de fecha 9 de enero del 2015 del Servicio de Impuestos Internos. Toda otra investigación de antecedentes contables sería irracional por no referirse al único hecho en que el Ministerio Público está habilitado para investigar. Lo anterior supone aceptar como establecido dos extremos que no están establecidos en modo alguno. Primero, que en la denominada arista Soquimich del caso Penta Soquimich solo se investiga el delito tributario, lo que, como ya dije, no es el caso. Segundo, que en todo caso, si solo se investigaran delitos tributarios, lo que no es efectivo, el artículo 162 del Código Tributario impide al Ministerio Público investigar desformalizadamente hechos que no han sido objeto de denuncia o querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que constituye un problema de interpretación legal que no involucra disposición constitucional alguna. Pero más allá de lo anterior, ocurre que la garantía constitucional de la justa y racional investigación no se ve afectada por la supuesta ausencia de una habilitación simplemente legal para investigar desformalizadamente, particularmente si esa investigación desformalizada se ajusta rigurosamente a las reglas del Código Procesal Penal, en sí misma, más allá de la necesidad de habilitación, no cuestionadas por el requirente. Nuevamente causal de inadmisibilidad
del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En cuanto a la vulneración del principio nemo tenetur, que pudiera representar la eventual incautación documental que el Ministerio Público pudiera autorizar, el reclamo del requirente constituye una hipótesis de control abstracto de constitucionalidad, propia de una acción de inconstitucionalidad y no de un requerimiento de inaplicabilidad. En efecto, el conflicto en que se alude se produce en todo caso de incautación de medios de prueba con autorización judicial, y el caso en el que incide el requerimiento no presenta ninguna particularidad a este respecto. La única particularidad que el requirente quiere inventar para el caso concreto, la no determinación del hecho por ausencia de querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos, se da exactamente igual en toda investigación judicial desformalizada en que se autorizan medidas intrusivas. Acorde al artículo 229 del Código Procesal Penal, es en la formalización donde se le precisa al imputado el hecho por el que se lo investiga. En todo evento, el artículo 9, inciso primero del Código Procesal Penal, no comprendido en el requerimiento, es el que autoriza a privar, restringir o perturbar el ejercicio de los derechos que la Constitución asegura previa autorización judicial. Paralelamente, respecto del conocimiento del hecho por el imputado, el artículo 236 del Código Procesal Penal, que tampoco está comprendido en el requerimiento, autoriza para practicar diligencias intrusivas sin conocimiento del afectado. En suma, por disposiciones legales que no están comprendidas en el requerimiento, el Ministerio Público, previa autorización judicial, puede realizar diligencias intrusivas que afecten derechos garantidos por la Constitución sin que el afectado conozca el hecho preciso que se le imputa. Finalmente, a este respecto, el tenor literal y fundamento del artículo 19, número 7, letra F, de la Constitución, que consagra el nemo tenetur, y el desarrollo que del nemo tenetur se ha hecho en la jurisprudencia y doctrina comparada, no abarca la incautación de documentos con autorización judicial. Nuevamente, falta de un fundamento plausible del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En definitiva, con esta acción se ha pretendido invocar una suerte de recurso de protección constitucional, de salvaguarda de garantía, que está absolutamente fuera de las competencias de este excelentísimo tribunal. Y en lo relativo a un verdadero recurso de inaplicabilidad, el mismo adolece de un fundamento plausible y por ende debe ser declarado inadmisible, que es lo que venimos a solicitar de este tribunal. Muchas gracias, señor abogado. Finalmente, por los creyentes Vibrerías La Argentina S.A. y Jorge Charvín, alega el abogado Alejandro Peña, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra, señor abogado. Excelentísimo tribunal, con la venia del señor presidente, comparezco por la declaración de inadmisibilidad del presente requerimiento. Tal como en forma reiterada este excelentísimo tribunal lo ha expresado, para declarar admisible estas acciones en la especie, es necesario, entre otros requisitos, que la imputación esté fundada razonablemente. Y usando los términos de nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional, que debe contener un fundamento plausible. Excelentísimo tribunal,
han entendido como fundamento razonable, primero, la exigencia de contener una exposición clara, detallada y específica de los hechos y fundamentos en que se apoya el requerimiento. Lo que significa que el requerimiento debe expresar de tal manera que sean inteligibles los hechos del caso concreto. Segundo, la forma en que la aplicación del precepto impugnado contraviene la Constitución. Esto es, que satisfaga criterios de razonabilidad básica. Y en último lugar, la norma constitucional vulnerada. Excelencia, este requerimiento no reúne los requisitos precedentes de estar razonablemente fundado o bien con fundamento plausible. Permíteme explicar. Se solicita por el recurrente que se declaren inaplicables 4 preceptos del Código Procesal Penal, por cuanto en su aplicación indica contraviene las garantías constitucionales. Y contraviene las garantías constitucionales señala de igualdad ante la ley, de una investigación racional y justa y del derecho a no autoincriminarse penalmente. ¿Cuáles son estos preceptos? Primero, se señala el artículo 180 del Código Procesal Penal, que se refiere a las actividades de investigación de los fiscales, incluida la facultad de exigir información a cualquier persona, salvo, por supuesto, en los casos expresamente exceptuados por la ley, que habrá que recurrir al artículo 9 y al artículo 236 del mismo Código Procesal Penal. Segundo, el artículo 205, que nos señala el artículo 205, indica respecto a la entrada y registro en lugares cerrados con autorización del propietario encargado, y en caso de oposición, lo autoriza y lo decreta el juez de garantía. Tercero, el artículo 212. Respecto, este precepto señala la obligación de una diligencia de entrada y registro de que sea con autorización del propietario o encargado, salvo que se autorice el registro sin la notificación pertinente, y eso de acuerdo a lo que presupone el artículo 9 del Código Procesal Penal. Y por último quisiera detenerme en que el último precepto que pretende no se aplique en el presente investigación, el artículo 217, inciso segundo, estoy viendo textual el requerimiento, que indica que se faculta al juez de garantía a percibir al tercero que tiene en su poder medios de prueba para que los entregue, salvo a quienes la ley le reconoce, por cierto, la facultad de no declarar en contra de otra persona. Entonces, en primer lugar, el requerente no indica la forma o de qué manera se produce la infracción en el caso concreto respecto de la garantía de la igualdad ante la ley. Solamente se limita a argumentar que, textual, permitir el ejercicio de la facultad del Ministerio Público sin la habilitación fáctica del Servicio de Impuestos Internos extralimita su capacidad de actuación. A nuestro juicio no es un fundamento ni razonable ni plausible para sostener que se ha vulnerado o que se podrían vulnerar este principio constitucional. Similar situación ocurre respecto de la denuncia por infracción del principio de la autoincriminación, ya que este artículo 217, inciso segundo, se refiere a la hipótesis, como se adelantó, en que un tercero, que no es el imputado, es el que pueda ser apercibido por el juez de garantía para entregar antecedentes. No obstante, vuestra señoría, se fundamenta en que el imputado siempre puede negarse a la entrega de antecedentes que lo incriminen, indica que si se puede hacer uso de su derecho a guardar silencio, no está obligado a proporcionar antecedentes. Es decir, los fundamentos fácticos alegados no guardan relación con la disposición que está impugnando por esta excepcional vía. Por ello, desde ya luego este capítulo no puede continuar con su tramitación. En efecto, no se encuentra este presupuesto fáctico, ya que, tal como se indicó el artículo 217, inciso segundo, se refiere al apercibimiento de un tercero, y por otra parte, silencia el requirente lo dispuesto en el artículo 187 del mismo Código. El artículo 187, que se refiere a los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que pudieran haber estado al servicio de la comisión del delito o que sirvan como medio de prueba, para que puedan ser incautados se requiere que estén en poder del imputado y con autorización del juez de garantía.
Es decir, este precepto legal habilita al juez de garantía, en caso de que el imputado no sea detenido en forma flagrante, a incautar los medios de prueba que se encontraran en su poder. Esta disposición la silencia absolutamente el requerente. Ahora bien, en cuanto al principio de la vulneración de la investigación racional y justa, se ha indicado que al pretender el Ministerio Público obtener del juez de garantía autorización para recabar antecedentes sin contar con la habilitación legal necesaria, no dice relación con los hechos expuestos en la querella deducida por el servicio. Eso es lo que alega básicamente y lo que reprocha. Es decir, al pretender el Ministerio Público obtener autorización. Esa es la hipótesis fáctica que actualmente se encuentra el solicitante. Esto tampoco debe ser indefectiblemente declarado inadmisible, por cuanto no es razonablemente una fundamentación al respecto, por cuanto, tal como se ha indicado por mis distinguidos abogados que me han antecedido, el artículo 9 indica que toda actuación del procedimiento que prive al imputado o a un tercero de los derechos que la Constitución le asegura, o se los restrinja o se los perturba, es el juez de garantía quien hace este control de legalidad y de constitucionalidad de los derechos. La determinación de la ley aplicable en la gestión pendiente debe ser resuelta por los jueces que conocen de la causa, y estos jueces que conocen de la causa son los jueces del octavo juzgado de garantía. Es decir, lo que aquí se está pretendiendo es que el juez de garantía no se pronuncie respecto a la legalidad o a la infracción que eventualmente va a producir la solicitud del Ministerio Público. Es decir, es una especulación. Interpongo este requerimiento para que el juez de garantía no vaya a hacer cosas que dé lugar a lo solicitado por el Ministerio Público. Creemos que no puede ser motivo de fundamentación una mera expectativa a que eventualmente el juez de garantía piense distinto o resuelva conforme a la ley. Y quisiera señalar respecto a esto, que esto no se ha señalado, pero una vez cerrada la investigación, independiente que tienen la facultad los imputados de pedir exclusión de prueba, en la audiencia preparación de juicio oral puede interponer una excepción de previo y especial pronunciamiento, que es la que contempla el artículo 264 en su letra D, que consagra la facultad del acusado de deducir esta excepción de previo y especial pronunciamiento cuando exista falta de autorización para proceder criminalmente cuando la Constitución o la ley se lo exija. Es decir, vuestras señorías, vuestras excelencias, son tres los momentos en los cuales el imputado puede hacer valer estos derechos de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal. Lo ve el juez de garantía en diligencias intrusivas, lo puede solicitar como cautela de garantía, lo puede solicitar como exclusión y además puede oponer una excepción de previo y especial pronunciamiento ante la judicatura que va a hacer este control de legalidad y de constitucionalidad. Esto indica. Ahora, las diligencias esgrimidas que eventualmente vulneran los derechos alegados, esta oportunidad cuenta con el resguardo legal. Ha sido el Código el que ha establecido cuáles son los estadios procesales para que se revise esta situación. Y más aún, cuando se trata de una excepción de previo y especial pronunciamiento, está sometido a un doble control de juridicidad, por cuanto el juez de garantía resuelve, pero además el propio ordenamiento, en forma extraordinaria, le ha concedido un medio de impugnación para que el superior jerárquico, en este caso la respectiva Corte de Apelaciones, pueda revisar la decisión del juez de garantía a este respecto. Todo lo anterior demuestra que el requirente no ha agotado los medios y actuaciones procesales que el propio ordenamiento que reprocha le otorga, y pretende utilizar esta herramienta constitucional frente a una mera expectativa, pues aún no se conoce la resolución del juez de garantía para que sopese los argumentos entregados por el peticionario en atención a si da lugar o no da lugar a las diligencias solicitadas por el Ministerio Público. En este sentido, vuestra señoría, y en armonía a lo anterior, es que el mensaje del Código Procesal Penal indica que la participación
consagró la participación de un tribunal unipersonal llamado juez de control de la instrucción en esa oportunidad, para resolver justamente los conflictos que puedan presentarse entre la actividad investigativa del fiscal y los derechos y los intereses constitucionales de los justiciables. Es por eso, vuestra señoría, que el control de constitucionalidad en el proceso penal y de legalidad respecto a las actuaciones del Ministerio Público está determinado por la ley para los casos que el propio requerente indica. Porque basta la lectura, como se señalaba, de los preceptos que pretende declarar inaplicable. Todos y cada uno de esos preceptos conducen al Tribunal de Garantía para proceder a otorgar o rechazar la solicitud del Ministerio, de la autoridad administrativa, en este caso la Fiscalía. Tal como se ha dicho en el presente audiencia, en la especie se evidencia una impugnación de tipo abstracto y genérico respecto de normas legales indicadas con las garantías fundamentales y no se satisface el requisito que esta acción sea razonablemente fundada, toda vez que la acción de inaplicabilidad dice relación con el examen concreto de si un determinado precepto legal invocado en una gestión judicial pendiente y correctamente interpretado producirá los efectos o resultados contrarios a la Constitución. En este requerimiento se hace solo referencia a las normas y a la vulneración de los derechos fundamentales. No se desarrolla ni una línea de qué manera o la forma en que se produce la infracción a la garantía que alega o invoca. En este sentido, vuestra señoría, este excelentísimo tribunal ha señalado, comillas, permítame, presidente, que la decisión jurisdiccional de esta magistratura ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la Constitución, que la aplicación que el precepto impugnado pueda tener en un caso concreto y no necesariamente en su contradicción abstracta y universal con la perceptiva constitucional. En virtud del artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica Constitucional, solicitamos se declare inadmisible el requerimiento, toda vez que carece de razonamiento fundado, pues no se han utilizado las herramientas procesales existentes para prever la posible vulneración de los derechos fundamentales indicados por el actor y al mismo tiempo el requerimiento carece de una exposición clara, detallada y de sus fundamentos en que se apoya y cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional. Es decir, de qué manera, por el hecho de solicitar una autorización judicial en un caso previsto por la ley ante la autoridad pertinente, pueda provocar esa sola acto administrativo de solicitar, pueda provocar una vulneración de garantía en la aplicación de los preceptos que invoca, que amerite la intervención de este excelentísimo tribunal. Quiero dejar también, como mi antecesor, a efecto solamente videndi, la correspondiente minuta de alegato. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Con lo alegado por el último, se ha terminado los abogados inscritos para alegar. Por lo tanto, la sala se retirará a deliberar. Esperamos sacar la resolución dentro de un rato más, así que les pedimos a los abogados que si pueden esperar para los efectos de la notificación. Muchas gracias. Se pone término a la sesión.